Bien, podríamos aseverar que los tres grandes problemas básicos que encuentra la economía como ciencia que estudia la realidad social se pueden llegar a resumir en los siguientes tres factores. Todo lo que tenga que ver con la producción, en este caso de bienes y servicios, y para esto voy a ejemplificar la producción en serie de automóviles, todo lo que tenga que ver con la distribución y no ya de lo logístico, es decir, cómo ese producto llega al consumidor final, sino la distribución entendido por cómo se segmentan las distintas clases sociales, cómo se distribuyen la riqueza generada en función de esa producción en las distintas clases sociales, y por último todo lo inherente al consumo que llevan a cabo justamente esas clases sociales. Partiendo de estos tres factores, recordemos qué entendemos por economía. Y entendemos por economía como la ciencia social que estudia la producción, en este caso de bienes y servicios, el intercambio que se genera entre el oferente y el demandante, estudia la extracción, es decir, todo lo extractivo, todo lo que proviene de la tierra, de los minerales, etc. La distribución, tanto en lo logístico como en los ingresos y el consumo de bienes y servicios. Y la manera y las formas, y las distintas formas de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Vayamos a analizar un poco más cada uno de estos tres grandes problemas. En este caso comencemos por producción, recordando que el indicador por excelencia que mide la producción de un país es justamente el PBI. Y sobre la producción podemos definirlo como que es la actividad que aporta valor agregado por crear y suministrar bienes y servicios. Es decir, consiste en la creación de productos o servicios más un valor agregado dentro de un sistema económico en un determinado periodo que puede ser pensado como un año. De aquí podemos inferir si esa producción creció, disminuyó o se mantuvo igual con respecto siempre a un periodo anterior y analizar cuáles han sido el porqué de esas variaciones. Con respecto a la distribución, recordemos que lo estamos haciendo desde el punto de vista del ingreso, distribución que va a estar midiendo el grado de igualdad y desigualdad de una población. En un sentido económico, la distribución del ingreso nos permite conocer la estructura y la dinámica económica y social de una población, cómo está compuesta las distintas capas sociales y su relación entre sí, medido en porcentaje si se quiere, y ver cómo evoluciona una capa social en función de la otra en el tiempo. Sí podemos recordar, en cuanto al estudio de distribución, que todas las personas no reciben el mismo ingreso y a partir de ahí es interesante el estudio de por qué sucede esto. Y finalmente, todo lo inherente al consumo, que podríamos definirlo como la fase final del proceso productivo, cuando el bien producido es capaz de servir de utilidad al consumidor, a ese consumidor final que somos cualquiera de nosotros. En este caso, el consumo dependerá del poder adquisitivo de cada persona o de cada grupo familiar o de las empresas que también consumen. Bien, presentado entonces los tres factores que inciden en la economía,
nos preguntamos, como para dar pie a este video que nos propusimos estudiar dentro de un sistema capitalista, cómo interviene el Estado. Nos preguntamos, ¿qué acciones lleva a cabo el Estado cuando interviene en la economía? Bien, en este sentido, en toda economía, cuando existe un problema, en este caso, al identificarlo puede ser tanto de desempleo como de inflación. Para cualquiera de ellos hay dos grandes enfoques. O a estos problemas interviene el Estado para solucionarlo, a esto lo vamos a llamar enfoque keynesiano, o se lo deja librado a que el mercado por sí solo lo resuelva, y a esto lo vamos a llamar enfoque liberal. En ambos casos, por lo que nos propusimos desde un inicio, vamos a enfocarnos en analizar estos problemas desde el punto de vista de la intervención del Estado. Comenzando por el primer problema, el desempleo. Y aquí podemos decir que John Maynard Keynes fue un economista, autor de un libro llamado Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, y en este libro Keynes postula la desocupación involuntaria, nos dice que es producto de una insuficiencia en la demanda total. ¿Qué entendemos por demanda total? Como a todos los mercados de bienes y servicios. Además, nos dice que es producto de una crisis por efectos de factores exógenos al sistema capitalista, como puede ser una crisis financiera que ataca a un determinado país, una crisis del petróleo, guerras, etcétera, u otros. Cuando vemos que el desempleo ataca o sobreviene en un país, esto lo afecta y en esencia hay que solucionar este problema. Entonces nos preguntamos, ¿qué propuso o qué propone Keynes para el desempleo? Pues en este sentido, Keynes propone aumentar la demanda agregada a través de esta sencilla ecuación, en donde, al definir cada uno de sus términos, decimos que dA es la demanda agregada y propone incrementar la demanda agregada, es decir, la suma de todas las demandas de todos los mercados de bienes y servicios que participan en un país, como puede ser el mercado de venta de autos, de alimentos, de insumos informáticos, de muebles, etc. También nos propone aumentar el consumo, es decir, subir el consumo por medio de la baja de impuestos o el otorgamiento de subsidios. En este caso puede ser a los servicios públicos, ¿sí? Como puede ser la luz, el gas, el agua, etc. Para que el beneficiario lo destine a la compra de bienes y servicios y de esta manera genere empleo nuevo y más consumidores futuros. Además, nos propone incrementar la inversión. Y para incrementar la inversión, el empresario va a necesitar que el Estado baje las tasas de interés. ¿Con qué fin? Bueno, para que éste pueda acceder al crédito y con esta medida podrá comprar máquinas, contratar empleados, adquirir materia primas e insumos y ampliar sus instalaciones, entre otros hechos. Esto quedará más claro a través del siguiente cuadro. Por ejemplo, cuando se estimula o se incrementa la inversión, cuando hay un aumento en la inversión, esto va a redundar en el aumento de la producción. Y si hay un aumento en la producción, significa
que va a aumentar la demanda de bienes y servicios. ¿Por qué? Al aumentar la producción, los empresarios contratan más mano de obra, más empleados, que son aquellos que tienen capacidad de consumo. Un nuevo consumidor va a consumir más productos y más servicios. Y esto hace que se contraten más trabajadores. Al contratar más trabajadores, vuelve a aumentar el consumo, generándose en este sentido un aumento en la inversión y un aumento en la producción. Esto mismo se lo conoce en economía como efecto multiplicador de la inversión. Es decir, se establece un círculo virtuoso. Además, Keynes nos propone aumentar el gasto público, es decir, el Estado al incrementar sus gastos, como el hecho de impulsar la obra pública u otorgar subsidio a las empresas para, por ejemplo, obtener una energía más barata y generar así indirectamente un mayor consumo en la población. Y finalmente nos indica Keynes que hay que aumentar las exportaciones netas, es decir, el Estado debe generar un saldo positivo en sus operaciones de comercio exterior. Significa que las exportaciones sean mayores que las importaciones y así generar divisas para hacer frente a compromisos externos. Es decir, todo incremento en la producción implica la importación de insumos importados. Esto se va a pagar con las divisas generadas con el saldo positivo del comercio exterior. Entonces, al aumentar estos factores, es decir, la demanda agregada, lo que con seguridad el Estado va a obtener es una mayor cantidad de empleo, es decir, va a estar atacando el desempleo. Y finalmente, el otro problema que hemos planteado, que es la inflación, para el modelo de Keynes, el exceso de demanda va a generar inflación. Entonces, una forma de bajar la inflación es tomar las siguientes medidas. Por un lado, se incrementan los impuestos a las familias y se eliminan los subsidios cuando bajamos el consumo. Por el otro, se suben las tasas de intereses y se baja la inversión. Por el otro lado, se congelan los gastos por obra pública sin aumento en jubilaciones y salarios y se congela la ayuda social. Y finalmente se va a intentar modificar el tipo de cambio para desalentar las operaciones de comercio exterior. No olvidemos que tanto la inflación como el desempleo, a través del modelo económico de Keynes, esto no lo olvidemos en el contexto en que lo habló, que lo escribió en el año 1934. Para el presente, cabe aclarar que cada país le debe agregar matices y particularidades de orden cultural y social a este enfoque. ¿Sí? Bueno, básicamente estos son las dos soluciones que propone Keynes en su modelo, que brinda una mayor participación o intervención del Estado en la economía capitalista. Bueno, espero que esto les haya aportado algún tipo de información positiva a sus conocimientos y nos estaremos viendo en otro video de similares características. Saludos.